Bien. Bueno, buenas tardes, estimados asistentes. Hoy día, a través de la coordinación de vinculación con el medio del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de Santiago de Chile, tengo el enorme agrado de presentar la charla de difusión del tema restauración y rehabilitación de edificios en adobe. ¿Bien? Hoy en día tenemos más de medio centenar de edificaciones materializadas con este sistema constructivo que se verán, sin duda alguna, sometidas a movimientos sísmicos de importancia en los próximos años. ¿Bien? Así, cobra vital importancia incorporar miradas desde la normativa nacional vigente y la evolución histórica en el proceso de adaptación de este sistema en zonas con una alta sismicidad, en particular en la zona central de Chile. ¿Bien? La exposición de este tema nace a través de la vinculación establecida con nuestra exalumna y actual candidata en el programa de doctorado en Arquitectura, Edificación, Urbanística y Paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia en España, la ingeniera María Graciela Jofré Troncoso. María Graciela se tituló de ingeniera civil en Obras Civiles de la Universidad de Santiago de Chile el año 2007 y es máster en Rehabilitación y Restauración Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es especialista en desarrollo de proyectos de restauración y rehabilitación estructural en edificios de valor histórico, con experiencia en este ámbito profesional por más de 10 años. ¿Bien? Esta exposición tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Luego de la presentación, abriremos una ronda de consultas para nuestra invitada, las que podrán ser enviadas a través de nuestro chat en el menú de Zoom, ¿ya? O levantando la opción de la mano en la encuesta de participantes de Zoom. Se abrirán las consultas por orden de llegada. Les rogaré entonces mantener su micrófono apagado mientras dure la presentación y la cámara opcionalmente encendida o apagada. Bien, dejo entonces sin más preámbulo a María Graciela con su interesante tema en estructuras de adobe. María Graciela. Un momentito. Ahí estamos. Y ahí ya estoy. Buenas tardes, muchas gracias por acoger esta invitación y bueno, vamos a iniciar. Como decía Sergio, bueno, las consultas las dejamos para el final y espero que esto sea de su interés, ya que forma parte de nuestro gran patrimonio que es nuestro deber como profesionales y salvaguardar y proteger. Así que bueno, esta presentación se enmarca dentro del primer año que estoy realizando como investigación doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia, y previo al inicio de este estudio surge esta idea en base más que nada a mi experiencia profesional, ya que durante bastantes años he trabajado en particular en la restauración en el área estructural, en edificios de adobe. Entonces se me ocurrió esta idea de por qué no abordar un caso más particular y llevarlo a una investigación un poco más profunda como es el grado doctoral. Entonces a partir de allí surge esta idea y esta investigación, para un poco ponerlos en contexto. Algo más acerca de mí, bueno, ya Sergio, como comentaba, yo soy egresada y titulada de la Universidad de Santiago de Chile, el año 2007, en Ingeniería Civil, pero ya a partir de fines del año 2009 y directamente desde el terremoto del año 2010, me empiezo a dedicar al ámbito de la restauración en mi especialidad en el área de estructuras. Posteriormente a esto, ya en el año 2017, decidí formalizar mis estudios y el conocimiento que había adquirido por mi experiencia laboral, realizando un máster en la Universidad Politécnica de Cataluña, un máster en Rehabilitación y Restauración Arquitectónica.
Luego de esto, continué con otro posgrado, que era un poco más en el área nuestra de estructuras y materiales, directamente en rehabilitación de edificios existentes. Y finalmente estamos en este periodo y en esta etapa de estudios realizando el doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia en el área particular de Adobe. Como comentaba Sergio, bueno, yo ya desde el año 2010 trabajando en rehabilitación de edificios, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y actualmente me desempeño de manera independiente en este mismo sistema de restauración. Bueno, acá pueden ver mis datos de contacto, si necesitan en algún momento ubicarme, mi correo electrónico o mi dato de LinkedIn. Bien. El temario del día de hoy. Vamos a hablar primero una pequeña introducción sobre la restauración o algo de historia de la restauración de nuestros edificios en Chile. Luego les voy a explicar un poco el programa de investigación doctoral que estoy realizando y continuaremos con algunos conceptos básicos de restauración, que son los que están incluidos directamente en la norma chilena de tierra cruda, que es la NSH 3332 del año 2013. Luego de esto, pasaremos a ver los tipos de construcciones de adobe que son más conocidas en nuestro país, para continuar con el modelo tipológico que vamos a estudiar directamente en esta investigación, que sería la casa colonial chilena o casas patronales. A continuación seguiríamos con el historial sísmico y de daños, que ocurre en este modelo tipológico, y una evolución constructiva de este modelo a lo largo de la historia. Y finalmente les voy a presentar algunos de los casos que tenemos propuestos para profundizar esta investigación, para contextualizar muy bien en ejemplos prácticos y reales de lo que estamos hablando. Vamos entonces. Bien, la restauración en nuestro país oficialmente tiene un largo historial. Pensemos que en el año 1925 se crea el Consejo de Monumentos Nacionales, que es la entidad que protege y regula las intervenciones que se hacen en los edificios monumentales en nuestro país. La labor de este consejo es proteger el patrimonio nacional y a la vez resguardar que las intervenciones que se hagan estén enfocadas en un contexto correcto y adecuado para cada tipo de edificio. También regula distintos aspectos sobre las excavaciones arqueológicas y los hallazgos que puedan encontrarse en cada labor que se realizan en los edificios. Por otra parte, tenemos otra entidad que trabaja en pro de esto y que es la Dirección de Arquitectura del MOP, que dentro de ella existe una unidad especializada en patrimonio. Esta unidad, como pueden ver ahí, se crea en el año 1976 y se dedica exclusivamente a tratar y a evaluar proyectos del área patrimonial. Pero más que nada, si vemos que pese a que en nuestro país existen entidades que trabajan en pro de la conservación de los inmuebles patrimoniales, la realidad nos deja un poco al debe, porque en verdad hasta el año 2005-2006, que ocurren los grandes terremotos en el norte de Chile, lo que ocurre es que más que nada existen restauraciones y rehabilitaciones, pero por un interés particular de los propietarios de los inmuebles y de los propios usuarios. No es que no exista hasta ese momento una normativa, pero están un poco más abandonados, objetivamente. Cuando ya pasa este año, del 2005 en adelante, surge un interés más gubernamental para proteger y resguardar el patrimonio que se ve que los terremotos están destruyendo, y que más que nada el terremoto y
y el deterioro que tienen por el paso del tiempo y la falta de mantención en los edificios ha producido que cuando vienen estos terremotos, los edificios tienen derrumbes parciales o algunos daños muy severos, o en algunos casos derrumbe casi por completo de las estructuras. Entonces, a partir del año 2005 surge esta necesidad más impetuosa de restaurar, porque vemos que lo que nos queda de edificación está en muy mal estado. Y es allí en donde la Dirección de Arquitectura del MOP hacen un convenio con el Banco de Inversión, el Banco Interamericano de Desarrollo, y suscriben un crédito con el cual se desarrollan el programa de puesta en valor del patrimonio. Entonces, a partir del año 2008, se pasa formalmente a conseguir una serie de proyectos de intervención y de rehabilitación para estos edificios. Lo que se ve potenciado después del terremoto del año 2010, que como ya sabemos fue en una vasta zona, una vasta área de la zona central de Chile, con lo cual a partir de allí se desarrollan muchísimos proyectos públicos de restauración y rehabilitación, tanto de edificios de adobe como de otros materiales. Finalmente, de los últimos terremotos en el año 2015 se continúa esto, y hasta el día de hoy existe una consecución y una serie de proyectos que año a año se van desarrollando. Pero esto surgió a raíz de estas primeras necesidades que dejó en evidencia el terremoto de Tarapacá del año 2005. Hay otra entidad que, bueno, no la alcancé a presentar acá, pero es es un concurso de edificios un concurso de restauración que se realiza por el sí, es por la Dirección de Arquitectura, pero también se pueden proponer proyectos y en base a eso se consiguen fondos para continuar protegiendo el inmueble que se propone y se plantea como proyecto para el desarrollo de la restauración. Con este pequeño resumen pasamos a explicar un poco entonces el plan de la investigación que estoy realizando. Mi investigación se divide en 3 años. El primer año, que es lo que les quiero presentar un poco más ahora, lleva a cabo una investigación histórica y una revisión bibliográfica de la información disponible respecto de el modelo tipológico que quiero profundizar, que sería la casa colonial chilena, también llamada casa patronal, la bibliografía para conocer la historia del origen de este modelo tipológico, el historial sísmico, la evolución de nuestra normativa sísmica en cuanto tanto a distintos materiales como a la normativa en particular para el adobe, y la evolución del modelo hasta nuestros días, hasta lo que encontramos actualmente como evidencia. En el segundo año ya lo que tengo propuesto es trabajar ya en los casos particulares de estudio, que en principio tengo 3 casos propuestos, y desarrollar una modelación y un análisis estructural de estas estructuras en base a la norma chilena 3332, que es la norma de tierra cruda. Y ya para el tercer año poder entregar una serie de conclusiones y resultados de este análisis que se realizarían, ¿no? Bien, nos vamos a la norma chilena 3332. Esta norma es del año 2013 y bueno, es la primera norma que trata sobre materiales para edificios históricos o de valor histórico en Chile. Hasta este año, que si no me equivoco, no recuerdo el mes exacto, pero este año ya se publicó y está oficializada la norma del resto de materiales para construcciones históricas en Chile.
Hasta esa fecha, hasta el año 2013, no teníamos una normativa que nos permitiera trabajar en este tipo de edificios, lo que hacía bastante complicado el trabajo porque solo teníamos la norma chilena 433, que nos hablaba del análisis sísmico de nuevos edificios, pero el problema es que estaba pensada para obra nueva y para materiales que resisten mucho más que una obra de 100 años o 200 años, como en algunos de nuestros casos. Por lo tanto, la verdad es que había que hacer bastantes suposiciones, plantear muchas hipótesis, y objetivamente era imposible cumplir con esa norma porque no, o sea, estos edificios tienen un tratamiento muy diferente de la obra nueva. Es imposible comparar una cosa con la otra. Por lo tanto, fue una muy buena herramienta para dar inicio a este trabajo, sobre todo pensando que el patrimonio en Chile, yo no tengo el número exacto, pero me atrevería a decir que casi la mitad o un poco más pueden estar hechos de adobe, de tierra cruda. Entonces, si pensamos directamente en el adobe, tenemos al menos 4 sistemas constructivos que son los principales. Entre ellos, el primero de ellos, y el que me interesa a mí, es la albañilería de adobe, que serían, pueden ser construcciones de un piso o dos, que están hechas de de ladrillos de adobe. La diferencia con la arcilla es que el ladrillo aquí es un bloque crudo que se seca al sol, no entra en un horno como el ladrillo típico que conocemos de arcilla. Entonces este bloque se amasa y se utiliza tierra del lugar donde tú estés. Por lo tanto, todos los adobes son diferentes. Entonces no es tan fácil llegar y tratarlos a todos por igual. O sea, la geometría es muy parecida en los distintos tipos de adobe, pero como se usa la tierra del lugar donde estás, en algún lugar en el norte de Chile el adobe es diferente al adobe de la zona central. ¿Vale? Entonces se pueden construir, como vemos acá, una casa, hay muros, muros de cierre perimetral, y distintos tipos de construcciones, desde piezas pequeñas puedes usar hasta construir una vivienda de 1 o 2 pisos. El segundo sistema constructivo para el que se usa es la quincha. La quincha es un sistema que generalmente vemos en el norte de Chile y está formado por un esqueleto que está compuesto de madera, tiene pies derechos, soleras, superior e inferior, y en algunos casos diagonales. Pero la gracia de esto es que el sistema va con unas mallas de bambú o varillas de madera muy pequeñas. Las varillas pueden ir horizontales o verticales, y sobre las varillas se proyecta manualmente el barro o el adobe propiamente tal, no en forma de ladrillo. Se tira como la mezcla de tierra con paja y con agua ya amasada, se proyecta sobre estos cañizos, que también se les llama. Y va por ambas caras del muro. El tercer sistema es la tapia, que consiste en estos bloques, como vemos acá, estos bloques de madera, donde se va poniendo tierra que va en capas de aproximadamente 10 centímetros. La tierra se apisona, luego, bueno, de que apisonaste esa primera capa, vuelves a poner otra, 10 centímetros más, y así hasta que llegas a una altura. El molde este de madera que vemos acá, que está formado por tiene las cuñas, los codales y los elementos costales, se llama tapial. Lo que se llama tapia, propiamente tal, es este bloque rectangular que nos queda una vez que hemos apisonado la tierra. ¿Vale? Y por último, encontramos el sistema del adobillo, que generalmente al menos en las construcciones que yo he visto, se utiliza como tabiques interiores o divisiones interiores dentro de los volúmenes de adobe. El adobillo está compuesto, es muy parecido
a la quincha, pero el esqueleto de madera, también pies derechos, diagonales, solera superior e inferior, pero esta vez el tabique sí se rellena, y se rellena con ladrillos de adobe. Los ladrillos van puestos de manera de tipo pandereta, y exteriormente pueden tener, como vemos acá, las varillas de madera. En este caso no se usa bambú, se usan palillajes que se llaman, estos palillos que pueden ser en esta dirección también hay en diagonal, que se usan bastante, o en algunos casos pueden no llevar estos palillos de madera y pueden llevar alambres metálicos. Dependiendo del año de construcción es lo que se encuentra. Los adobillos más nuevos, entre comillas, ya de fines del siglo XIX, podemos encontrar con alambres dispuestos en forma diagonal. En cambio, los más antiguos podemos encontrar este sistema que es en madera. Y al interior, como se ve, aquí está el ladrillito entero, está puesto como un símil de pandereta, pero aquí está de pie. Sí. Y el revestimiento de los palillos va por ambos lados. Luego, como revestimiento sobre los palillos, ya puedes proyectar 2 capas de adobe, que siempre se coloca una capa más gruesa hacia el interior del ladrillo o del revestimiento de madera, y una capa mucho más fina, que es la capa que va exteriormente. Y sobre esa última capa es donde se aplica el yeso, que es como determinación, luego pintura o papel mural, que era lo que se usaba en esos tiempos. Bien, algunas definiciones generales que nos trae esta norma, nos habla, para ponernos en contexto y ya meternos de lleno en el ámbito de la restauración, nos define claramente qué es una restauración. Un proceso para devolver un inmueble a su estado original, o alguna etapa previa que nosotros determinemos que sea la que queremos volver. Porque recordemos que a veces los edificios antiguos intentamos conocer su historia, pero al momento de restaurarlo se intenta generalmente devolver el edificio a su etapa o periodo de mayor importancia. Esto de acuerdo a las investigaciones que se hagan. Bien, la consolidación estructural es un proceso que está destinado a restituir las condiciones de estabilidad, tanto estáticas como dinámicas, de un inmueble que presenta daño en sus elementos estructurales. La reversibilidad es la posibilidad de retirar el refuerzo o eliminar la modificación que se le realiza dentro del proceso de intervención, para permitir el uso de futuras soluciones. Este punto es uno de los más importantes y que siempre se debe considerar, a excepción de casos muy, muy particulares, en que debemos pensar que en el caso nuestro como ingenieros, cada vez que se proyecta una intervención, tenemos que pensar que esto sea como una especie de Lego, que se pueda de alguna manera quitar esa intervención y poder poner otra intervención. Que en el fondo lo que hacemos se pueda de alguna manera deshacer. Ahora, si existe un caso en que tengamos que poner, por ejemplo, un hormigón sobre otro hormigón, claro, ahí ya es mucho más difícil. Pero lo ideal es que sean elementos que se diferencien y que uno note qué es lo nuevo de qué es lo antiguo, y que puedan ser retirados en caso de algún momento querer cambiar esta intervención por otra más moderna o otra solución que sea mucho mejor. La intervención es el proceso que implica la ejecución de obras de construcción en edificaciones existentes. Quiere decir que cualquier obra que nosotros hagamos en un edificio, sea este edificio histórico o no, implica que cualquier obra es una intervención. Estamos haciéndole algún cambio. La mínima intervención. Este es un criterio que viene de las directrices que nos dan a nivel internacional para el tratamiento de los edificios históricos. Quiere decir que, que se haga una mínima intervención en los edificios que garantice que se mantenga su autenticidad y que satisfaga los objetivos de la preservación patrimonial. La rehabilitación es un proceso que está destinado a la modificación de un inmueble
destinado a recuperarlo sin desvirtuar sus características originales. Y la reparación, que es una acción que tiene como finalidad subsanar el deterioro de una construcción. ¿Bien? Ahí sí. Perdón. Sí. Bueno, la norma chilena de tierra cruda nos entrega en su capítulo 8 una serie de consideraciones para el análisis estructural de los edificios patrimoniales o edificios de valor histórico. En el punto 8.1 nos indica que debemos hacer un análisis estructural, ya sea mediante modelación, si es que el edificio vemos que está en buenas condiciones y se ve que los distintos materiales puedan estar trabajando como un conjunto. Si no fuese así, se recomienda que se traten individualmente los elementos estructurales. Posterior a esto, se nos recomienda hacer una verificación de diseño y luego una verificación geométrica. En la verificación geométrica, basta con que tengamos a la vista los datos de espesores de muros, geometrías de vanos, dimensiones, vanos de ventanas, de puertas, la longitud entre muros transversales y muros longitudinales. Y bueno, las recomendaciones son las que están acá. Que la esbeltez de los muros, por ejemplo, no debe ser mayor que 8. Esto nos restringe inmediatamente el espesor de muros. Los vanos no deben tener un ancho mayor que 2,5 veces el espesor del muro. Los vanos de ventanas y puertas deben ubicarse a una distancia no menor que 3 veces el espesor del muro desde el borde libre más próximo. La longitud entre ejes de arrastramientos transversales debe ser menor a 6 veces el espesor del muro. El espesor mínimo de muros, como ya dije, está determinado implícitamente por la esbeltez máxima. Luego de haber hecho este análisis estructural y estas verificaciones geométricas, podemos hacer una determinación de esfuerzo en los distintos muros que componen una construcción de adobe. Para esto usamos el método estático. Entonces determinamos el corte basal, y en este caso lo que nos indica la norma es que el corte basal se determina mediante 3 factores de modificación. Los factores serían uno por desempeño previo del edificio, uno por la categoría de ocupación y un último factor por el tipo de suelo donde está ubicada la estructura. Para el coeficiente de demanda sísmica, la letra C, se nos indica directamente que para construcciones de tierra cruda se debe considerar un valor de 0,1. ¿Vale? Luego, en la misma norma se presentan la tabla 1 y la tabla 3 para indicar los factores de modificación. Como pueden ver, salvo en la tabla del coeficiente de suelo, que es el K3, hay en el caso de que tengamos un suelo tipo A, que la verdad es que es como un suelo perfecto, eso es poco real, pero a partir de los suelos que conocemos como la Grava de Santiago, que es B o C, el factor no nos da como un bonus extra, sino que mantiene valores bastante conservadores, que es de lo que se trata la norma, de no suponer grandes, ¿cómo decirlo?, grandes disminuciones de esfuerzo porque estés en un buen suelo, sino mantener un valor conservador y pensando siempre en la seguridad del edificio. Respecto a la categoría de ocupación, se definen 2 grupos, que serían uno destinado a la vida, al uso privado, o a habitaciones, casas, o a construcciones que estén muy aisladas, y un segundo grupo que serían más bien edificios de uso público, como pueden ser escuelas, bibliotecas, museos, que es algo de las categorías de lo que sí hemos encontrado en los edificios patrimoniales. Y por último, a nivel general se recomienda siempre que se hagan ensayos de adobe cada vez que estés en un proyecto, en un edificio a evaluar, pero el gran problema que surge ante esto es la dificultad para hacer estos ensayos porque cuando extraes una muestra directamente de un muro, debilitas demasiado la estructura. No es como sacar una probeta de un muro de hormigón armado. Piensen que al dejar
un hoyo, un forado en uno de estos muros, si está sometido o está sometido a mucha humedad o está en malas condiciones, lo más probable es que puedas empeorar la situación. Entonces, en caso de no poder trabajar con valores reales, se dan unos valores conservadores tanto para módulo de elasticidad, flexión, corte, etc. Y estos son los valores que nos recomienda la normativa. Acá estamos, sí. Bien. Vamos a hacer un poco de historia para mostrar en el fondo los tipos de edificios patrimoniales construidos de adobe que encontramos en Chile. Tenemos tanto edificios públicos como privados, que serían como los dos grandes grupos que hay. Si miramos estos dos mapas, en el primero de ellos, en el de la izquierda, podemos ver acá que la mayoría de los edificios de adobe se concentran en el norte, en la zona de, bueno, todo el norte, norte grande en general, y en la zona central de Chile, región metropolitana, sexta, hasta la séptima región. Y si miramos el mapa de la derecha, bueno, vemos que en color rojo tenemos los edificios o construcciones declaradas Monumento Nacional, en color verde los santuarios de la naturaleza, y en color amarillo tenemos las zonas típicas. De los monumentos nacionales, yo me atrevería a decir que casi la mitad pudieran ser de construcciones de adobe, o un poco menos, pero hay mucho tipo de construcción en adobe. En algunos quedan edificios que están en muy buenas condiciones, y en otros casos tenemos lamentablemente restos que ver. Es una pena porque cada edificio tiene una historia muy, muy grande y muy rica por conocer, a la vez que van acompañados tanto del edificio como de un entorno y de una vida tanto de un pueblo, puede ser de una ciudad o de un hecho histórico muy en particular. Entonces todo eso forma un conjunto muy interesante. Bien, como les comentaba, tenemos en construcciones de adobe se destacan las iglesias, edificios públicos, que bueno, también puede ser iglesias, colegios, están las casas coloniales o casas patronales, tenemos casas urbanas, casas de inquilinos o de empleados, y también hay muchos muros de cierre perimetral que se conservan hasta el día de hoy. Bien, un ejemplo de las iglesias del norte, por ejemplo, está la iglesia de San José de Pachica, está en Arica de Parinacota. Esta iglesia data del siglo XVIII, año 1700. Está hecha con muros de adobe y mampostería de piedra. Generalmente en las bases de los muros se usaba como elementos de fundación la unión entre piedras que iban con un mortero de barro, y sobre ellas se empezaban a disponer los ladrillos de adobe. Y a nivel general, en las cubiertas, como vemos acá, las cubiertas siempre están hechas en base a cerchas simples de madera. Vamos. Otra iglesia, esta, que es muy famosa, supongo que muchos de ustedes la conocen, es la iglesia de San Pedro de Atacama. Esta foto es de la iglesia ya restaurada. La iglesia tiene muros de adobe, contrafuertes en sus dos muros longitudinales, y una cubierta de madera y caña. Yo me atrevería a decir que el original era con cañizo en la parte superior. Como pueden ver aquí, la cercha es bastante simple, tiene los dos pares y hay un tensor que va en la parte media, que es más bien para disminuir las deformaciones que se pueden producir por la longitud del par de la cercha. Bien. Esta iglesia, bueno, es de fines del siglo XVIII. Después, sí, acá voy. Pasamos a otro tipo de iglesias, que son las que ubicamos en la zona centro de nuestro país. Como por ejemplo esta, que es el santuario de Santa Filomena. Está ubicada en Valparaíso, y esta iglesia es de fines del siglo XIX, aproximadamente 1850, 1860.
Está compuesta por grandes muros de adobe, como vemos acá se ven los ladrillos y sobre los revestimientos. Tiene estos contrafuertes que son bastante grandes. Los contrafuertes se disponen, como ven, intentan ir a los tercios del largo completo del muro. Esto es para evitar los pandeos con los movimientos sísmicos. Esta es una mejora porque originalmente pensé que las construcciones, las primeras que se hicieron, nunca pensaban en tener estos elementos de refuerzo. Pero ya con el tiempo se dieron cuenta que para hacer grandes volúmenes de adobe, la única forma de que estos muros se aguantaran era poniendo estos refuerzos cada tantos metros en la longitud de los muros más largos. Otra iglesia que mezcla madera con adobe es la iglesia de San José de Maipo y su casa parroquial. También vemos que el sistema de cercha es muy similar al anterior, solamente que aquí el tensor va en la parte inferior y llega directamente a los bordes de los pares. Tiene grandes muros de adobe en los laterales que ayudan mucho porque al ser una estructura pesada, estos muros resisten más por gravedad que por flexibilidad, claramente. Esta iglesia fue construida también durante el siglo XVIII, hacia finales, y bueno, es uno de los sitios que aún se pueden visitar en la zona centro del país, en la región metropolitana. Luego pasamos a las casas coloniales o casas patronales. Este es un caso un poco particular, que es la Casa de Lomata, que está abierta actualmente, bueno, no sé si ahora con lo de la pandemia, pero está habilitada como museo y es un lugar muy bonito donde se dejan los espacios muy abiertos para poder observar, en nuestro caso, la estructura. Podemos ver la tipología de cercha que se repite. En este caso, la casa ya ha tenido proyectos de rehabilitación y restauración arquitectónica y estructural, pero pese a ello se conserva la tipología de las cerchas. Los muros estos son muros originales, pueden tener mejoras en los revestimientos y eso, pero la estructura es la original. El sistema de techumbre es como hablamos en cerchas, pero con revestimiento de tejas, que es lo que se hace en la mayoría de este tipo de construcción. Y este caso es muy particular porque es una construcción que tiene dos niveles. Tienen entrepisos de madera, con vigas de madera, pero es uno de los pocos que hay con dos plantas. Generalmente las casonas tienen un nivel y en el acceso principal tienen una doble altura. Pero este es un bonito ejemplo de este tipo de construcciones. Y bueno, esta casa pertenecía a una hacienda y bueno, con el paso del tiempo la hacienda se fue separando los terrenos hasta que, bueno, quedó solo este volumen, que era el más importante. Otro ejemplo es la casa consistorial de Conchalí, que este también está vigente y existe. Creo que forma parte de la municipalidad de Conchalí. Es de la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, este es como un ejemplo más típico, que es una construcción en un solo nivel. Tiene muros de adobe, si se fijan, tiene unos corredores interiores, acá se puede ver, que permiten la circulación y un patio interior, que es algo que vamos a ver ahora a continuación, cuando estudiemos más a fondo la tipología. Bueno, por último tenemos las casas urbanas. Esta es una de las pocas casas que nos quedan en el centro de Santiago, una casa de esquina, también que es un detalle muy particular. Es bastante antigua, es de fines del siglo XVIII, 1700, tiene muros de adobe entre pisos, como pueden ver, de madera, con unas grandes vigas de madera. Este tipo de construcción con balcones, si en algún momento van a Lima, sí, en Lima, se ve mucho tipo de estas construcciones antiguas también que compartimos en cuanto a arquitectura. Con estos corredores del segundo nivel en madera, bonitos detalles arquitectónicos para las barandas. Generalmente estas casas tienen una base que es de piedra, pero no solo a nivel de fundaciones, sino también a nivel de la base del primer piso para aislarlo de la humedad del suelo.
Esta base puede ser de piedra revestida o también puede ser una base de unos 30 o 40 centímetros en ladrillos de arcilla cocida. Y sobre ellos ya se instala el adobe. Y luego, bueno, uno de los edificios públicos que encontré fue esta escuela, que pertenece a la Ligua, y también es de fines del siglo XVIII. La estructura sí no es el adobe grueso que teníamos en las construcciones anteriores, sino está hecha en adobillo, que era el sistema que les presentaba anteriormente, que tiene una estructura, como pueden ver acá, una estructura soportante en madera, este esqueleto, pero en el interior el esqueleto está relleno de adobe. ¿Y por qué? Bueno, aparte de ser un material que estaba 100% disponible acá en todo Chile, resulta ser que es un material que ayuda mucho en la aislación térmica y acústica dentro de las viviendas. Entonces nos permite aislarnos, tanto del frío en invierno como del calor, que es muy fuerte tanto en el desierto y en la zona centro de Chile, en el Valle Central. Pasamos directamente ahora a nuestro modelo tipológico. Y bueno, nuestro modelo tipológico, como ya saben, es la casa colonial y proviene de la llegada de los conquistadores a América y, bueno, en nuestro caso a Chile, que ya fue a fines aproximadamente en el 1570, si no estoy mal en la fecha. Lograron llegar los conquistadores a Chile. Entonces, resulta que ellos traen su modelo original desde Sevilla, que es la zona que acá, bueno, se me movió un poco, pero acá. La mayoría de los conquistadores vienen de la zona del Mediterráneo, y en este caso, en ese tiempo, de Sevilla, Granada, toda la parte andaluza de España. Entonces, el modelo tipológico y primeras construcciones que traen a nuestro país corresponden a ese tipo de vivienda, la vivienda andaluza. ¿Vale? ¿De dónde proviene la vivienda andaluza? La vivienda andaluza proviene de las casas romanas y de las casas griegas, a su vez, que vienen las casas romanas, la villa romana y la domus romana, provienen de las grandes casas y haciendas que tenían las familias de más dinero en Roma, que consideraban tener un lugar con un espacio muy grande, un patio interior para los señores o para la gente que vivía en la casa, para los propietarios. Habían un segundo patio que estaba destinado al uso de la gente que trabajaba en la casa, para la cocina, los animales, para la zona de servicio, que se le llamaba. Y en algunas otras casas también había un tercer patio, o este era el primer patio, que era un patio para recibir a los invitados. Entonces ese era como el origen de estas villas, la villa romana que se le llama, o la domus romana. ¿Ya? A partir de allí surgen las casas andaluzas, que a la vez se ven influenciadas tanto por este origen romano, pero también sufren cambios con la influencia de la invasión árabe que tiene la zona de Sevilla y de Andalucía en España. Nos fijamos en las características de la villa romana. Si se fijan en esta foto, no la olviden porque creo que se las pongo después para compararla con un ejemplo real de las casonas y haciendas en Chile. Van a ver que es casi exactamente igual. Las principales características que destacan es el uso de los patios interiores para privilegiar la vida privada de las familias y de la vida en general al interior de esta casa. Según la cantidad de patios, se diferencian los usos de la vivienda y cuán poderosa es la familia que es dueña de esta vivienda. La configuración de los niveles, en este caso la villa romana tiene 2 niveles, como máximo algunas torres o cuando tenían pequeñas iglesias o capillas al interior de las casas, y un destacado acceso principal, que sería acá, el sector de capillas, que podría estar en el otro lado, y el sector de servicios, que era lo que ya les había comentado. La casa andaluza es un volumen un poco más pequeño, pero sigue manteniendo como elemento principal el patio interior y un sector, como acá, de corredores. Siempre se mantienen los corredores interiores y, como vemos acá en planta, también este corredor de circulación interior, y es un lugar donde se hace mucha vida dentro del jardín.
Acá abajo vemos un ejemplo real de cómo es una casa actual que se conserva en Andalucía. Tienen un bonito jardín interior, muy desarrollado, y una serie de corredores interiores que van rodeando este jardín. ¿Ven? Nos vamos al historial sísmico y de daños de nuestro país. ¿Qué nos cuenta la historia? Que al menos hasta, si pensamos desde los orígenes de Chile, digo, después de ser conquistado, desde el 1562 hasta el 1850, tenemos más de 15 terremotos de gran magnitud, solo en la zona norte, que fue los que marqué en color rojo, porque es la zona donde yo estoy enfocando el estudio. Entonces, bueno, acá tenemos el típico ejemplo del Cristo de Mayo, que es por el terremoto gran terremoto de Santiago, que fue, si no me equivoco, acá, de 8,5 grados. Otro dato importante es que, bueno, a partir de una serie de terremotos después del siglo pasado, se prohibió en nuestro país las construcciones en adobe, se prohibió hacer nueva construcción en adobe. Y también recordemos que en el terremoto del año 85 nuestras construcciones eran bastante antiguas y bueno, no tendrían una buena mantención, por lo tanto la mayoría de ellas eran en adobe y en ese momento se dio una serie de indicaciones de demolición para estas construcciones. Que fue algo muy lamentable, o sea, la mayoría eran viviendas y bueno, pese a ello, aguantando el terremoto del 2010 y del 85, seguimos con muchas de estas casonas y otro tipo de iglesias y otras construcciones en pie. Podemos ver en esta lámina los distintos daños que se producen en las construcciones de adobe por efectos del sismo. En este caso tenemos grietas verticales, tanto en encuentro de muros, que es como esta que vemos acá, y la de acá, y también se producen a veces con el movimiento horizontal del sismo, hay choques entre elementos estructurales, como el caso de este contrafuerte que está en la parte posterior del muro, que se logra ver incluso por la cara interior. Rompe verticalmente las dos ambas caras del muro. Acá se ve una grieta y la otra. En este otro caso podemos ver una grieta en diagonal que también atraviesa el muro y van rompiendo. Generalmente las grietas van bajando por el mortero de pega de los ladrillos de adobe y en algunos casos, que ya cuando es muy muy serio, rompen completamente el ladrillo de adobe. ¿Ven? Otro ejemplo es la desconexión que se produce en los encuentros de muros con el movimiento sísmico, y esto se debe principalmente a que la traba, que en algunos casos no es de muy buena calidad cuando se traban los encuentros y las esquinas de muros. Pero pese a que tengan daño, lo que nos permite observar es el tipo de solución y los refuerzos que se fueron implementando históricamente para prevenir esto. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, se ven estos refuerzos de madera, que son llamados cadenas o cadenetas, que van en las esquinas de los muros, aquí a nivel superior también. En este caso ven que solo hay uno, pero la mejor solución que hemos visto es que lo más óptimo es plantear que existan 3 de estas llaves o cadenas a los tercios de las alturas del muro, como podemos ver en estos esquemas de acá del centro. Tenemos una cadena que va sobre la ubicación de los dinteles, después iría otra a media altura, que es como a la altura de una ventana, puede ser, o de medio vano, y sobre esto debiera ir este tercero, que sería el refuerzo ya en donde se apoya la cercha de la estructura de cubierta. Entonces ahí tendríamos las 3 líneas de refuerzo a los tercios de la altura del muro, que era lo que les comentaba. Y otro tipo de daños que tenemos son las grandes deformaciones que se producen por luces excesivas, en este caso en los vanos de puertas
no tanto de puertas, sino de ventanas. Estos ejemplos son de casos reales, donde podemos ver lo que nos indica la norma como recomendación es que la luz del vano tiene que ser menor o igual a 2,5 veces el espesor del muro. En este caso ya tenemos vanos bastante grandes que tienen más de 2 metros y esto es inaguantable. Es por esa razón que los vanos de ventanas tienen una longitud bastante menor. Bastante menor. Y un último tipo de daño corresponde a la erosión que se produce por la humedad y la subida del agua por capilaridad desde las bases de los muros. Por ejemplo, en este muro que está a la izquierda, podemos ver que tiene una base de piedra, luego un sobrecimiento de ladrillo, de arcilla cocida, pero aún así la humedad sube porque estamos al lado de un jardín, y es una zona que no está protegida, entonces el agua de lluvia se acumula y sube. Esto provoca un deterioro donde el ladrillo pierde su geometría y se transforma en una masa. Y en este otro caso, un muro que está completamente expuesto a la intemperie, entonces se transforma directamente en pérdida, se pierde el material y a la vez se producen, perdón, ahí sí, y a la vez se producen pérdidas parciales, incluso llegando a derrumbes también. A derrumbes y caídas completas de los muros. Como vemos acá tenemos otros ejemplos de derrumbes parciales en donde los muros ya tienen zonas de debilidad. Entonces, pese a que podemos ver, por ejemplo en esta foto, los ladrillos, tenemos un problema en la base, por lo tanto el muro ya se encuentra con una debilidad, como se ve acá, y aquí ya solamente se ve una masa, entonces ya no está trabajando como un elemento estructural propiamente tal. Un problema técnico. Ahí sí, disculpen. Bien, el modelo que vamos a estudiar, y que yo les comentaba antes, que no olvidaran esta imagen de la izquierda, es la casa colonial chilena. Si nosotros miramos una foto de un caso real, sería, esta es la Domus Romana, la que vemos acá, o la Villa Romana, y acá tenemos un ejemplo de una típica casa patronal chilena, en donde tenemos la casa principal, las casas de los inquilinos o de los empleados que van rodeando el acceso principal a la casa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un primer patio que es como de recepción a los visitantes, que sería hacia el acceso principal. Acá tenemos el patio interior, que es donde se desarrolla la vida familiar de la casa, y si miran el ejemplo de la Villa Romana, la configuración es muy, muy parecida. Otros 3 ejemplos que están tomados del libro Casas Patronales, tenemos en Bichuquén, Yayay, esta casona, también tiene 1, 2 y yo diría hasta 3 o 4 patios interiores. Después está la casona de Lovicuña, en el Valle de Putaendo, también cuenta con más de 3 patios. La casona de la Horcaya en Pirque, que también cuenta con 1, 2, 3, 4 e incluso más. Yo diría que 6 patios. ¿Cómo ha ido evolucionando este modelo? Bueno, las primeras construcciones tenían muros de tierra, pero no tenían un espesor adecuado, por lo tanto, con los primeros sismos se caían inmediatamente. Entonces se aumentó el espesor de muros de 60, en algunos casos parten 60, y en algunos otros hemos llegado a encontrar de 1 metro o un poco más. Se mejoraron el sistema de los corredores, haciendo aleros mucho más grandes, que a la vez de dar sombra y permitir la vida al interior de la casa o al exterior, nos permiten proteger la estructura de la humedad y de la lluvia, que es el principal agente dañino que repercute en el adobe. Otro tema que ocurría era que, bueno, producto de la situación tanto política e histórica de Chile en esa época, se destruían constantemente las ciudades, teníamos grandes terremotos, inundaciones, entonces fue un esquema naturalmente y forzosamente a prueba y error.
Entonces, al final, en el fines del siglo XVIII más o menos, se llega a este sistema ya un poco más definitivo, donde siempre se mantuvo la cubierta de madera, que eso funcionaba muy bien, con las tejuelas, pero lo que sí se fueron incluyendo fueron estos refuerzos de madera, estas llaves que se les llama, a los tercios de la altura de los muros de adobe. Uno a nivel superior, que es para recibir el apoyo de las cerchas, otros ya a niveles de altura de vanos de puertas, y otro a media altura, un poco más bajo, para mantener en el fondo esta unión y este comportamiento estructural de un bloque conjunto, que serían estos rectángulos que van formando el sistema de las casas. Acá tenemos otros casos de ejemplo que están muy vigentes en nuestro país. Esta sería la hacienda o casona del Huique. Se dice que esta hacienda logró tener más de 10 patios interiores, para que se imaginen lo grande que fue esto. Actualmente es un museo que está muy, muy bien tratado. Perdón, ahí está, muy bien tratado. Acá podemos ver, tenemos 1, 2, 3, aproximadamente aquí ya hay 4 patios. Esta foto de acá abajo nos muestra bien cómo es la vida al interior de las casonas. Vemos el corredor como es un lugar amplio, nos permite que la gente se instale, que hagan un poco de vida dentro de la casa. Y permite que en el Valle Central de Chile, que es una zona muy calurosa en verano, se formen espacios donde haya un poco de más fresco y de que se pueda estar también en verano y no tengas que guardarte solo al interior de la casa. Bien. Ya pasando a los casos de estudio, yo les quiero presentar a modo general. Yo tengo propuestos 3 casos, de los cuales hasta ahora tengo confirmación de uno, 100%, que es la Casa de los 10, que está en el centro de Santiago. Así que si tienen la oportunidad de ir a verla, porque actualmente tienen una fundación ellos, y es un centro cultural, donde pueden ir y hay diversas actividades relacionadas con la cultura. Es un bonito lugar y un ejemplo para que pudieran verlo. Esta casa está hecha tiene una mezcla de materiales, pero el origen es una vivienda de adobe en un piso, que tiene 2 patios interiores. Después vamos a ver en las segundas fotos. Hay un segundo bloque que corresponde a una segunda etapa constructiva, que es un bloque también hecho de adobe, pero en 2 plantas. Y la cubierta de ambos bloques está hecha en madera, con cerchas, y es un muy, muy buen ejemplo del sistema constructivo de adobe. La casa ha tenido pequeñas rehabilitaciones y restauraciones con el paso del tiempo, pero se ha mantenido, yo creo, gracias a la preocupación de sus propietarios hasta el día de hoy. Actualmente, y para su desgracia, tenían hasta el año pasado, que estábamos trabajando en conjunto, una construcción de una serie de estacionamientos subterráneos justo al lado de ellos, imagínense. Cosas terribles, lamentables en verdad. El año de construcción de la casa es de aproximadamente el 1840. Bueno, tiene muros de aproximadamente 70 centímetros de espesor, y además cuenta con algunos sectores donde hay albañilería de ladrillo de arcilla cocida, y cuenta con una torre muy particular que estaba hecha pensando en observar la ciudad y la llegada de los visitantes hasta este lugar. Les recomiendo, un bonito lugar de conocer. Acá vemos la torre, el acceso principal, y como les decía, los accesos principales en este caso está en 2 niveles. Siempre se tratan de destacar tanto el acceso, y si el inmueble tuviera alguna capilla, también se destacaban esos sectores. Perdón, me salté algo. Y acá, y en esta foto podemos ver que la base del muro de adobe, en este caso está hecha de ladrillo, aquí está despejado sin revestimiento. Tenemos una primera base de piedra, que es la fundación de estos muros, y sobre ella la primera base, que es esta capa de 30 o 40 centímetros de ladrillos de arcilla cocida, y sobre ello va dispuesto el adobe. Todas estas acciones es para proteger el adobe de la acción del agua. Pese a que aquí ya, bueno, hay un alero pequeño, pero
como no tenemos alero más grande para proteger los muros, se considera esto una altura extra de protección con los ladrillos de arcilla. Sí, me había saltado esta foto. Esta es una vista de los espacios, el patio principal que tiene la casona. Y bueno, aquí como pueden ver ya hay una arquitectura con piedra para los pilares. Están talladas, esta piedra de acá está tallada a mano. Son unos bonitos detalles. Y los arcos están hechos en albañilería de ladrillo de arcilla. Pese a que interiormente tenemos todos los muros de la casa, propiamente tal, son de adobe. Y los otros dos casos propuestos que estamos en consulta, a ver si nos aprueban o no, sería el edificio de la Casa Piñera, que actualmente se está desarrollando un proyecto de restauración, y la casona Quilapilún, que está en los Andes, que también se está en este momento, creo que ejecutando la obra del proyecto de restauración que se desarrolló en su momento. Ambos son muy buenos ejemplos de este tipo de construcciones y de la conservación que tienen estos inmuebles pese a la serie de sismos a los que han estado sometidos en toda su vida. En el caso de la Casa Piñera se destaca porque esta es una foto previa al incendio que tuvo en el año 2015, si no me equivoco, pero aún así la casa perdió toda su cubierta por el incendio, pero los muros se conservaban intactos. Por lo tanto, es un súper buen ejemplo de cómo es posible mantener una estructura de adobe siempre y cuando los edificios estén en uso, que ese es otro gran tema, que los edificios se mantengan vivos y no abandonados. Mientras un edificio está en uso, hay una preocupación constante y una mantención, entonces eso hace que la estructura esté protegida de alguna manera. Lo mismo ocurre con Quilapilún, que estuvo muchos años en una situación de abandono sin usarse. Entonces, claro, al ocurrir problemas en las techumbres, se empiezan a filtrar aguas lluvias, estas aguas hacen que el adobe pierda su consistencia como material, sus bloques ya no trabajen como tal, por lo tanto debilita la estructura. Pero si tú restauras esto y lo transformas, no sé, en un centro cultural, en una zona de museística o un espacio vivo, esto es posible mantenerlo por mucho tiempo. Esa es la charla que quería presentarles el día de hoy. Les agradezco su atención y bueno, quedo atenta a las consultas o comentarios que tengan al respecto. Bien, Graciela. No, muy interesante la charla. Gracias por la información que nos entregaste. Hay cosas que realmente a mí me llamaron mucha la atención, sobre todo las últimas imágenes donde pusiste la casona de Santiago, casi como un contraste con los edificios actuales. Sí. De atrás, ¿cierto? Los volúmenes tan homogéneos de la arquitectura actual versus quizás la belleza de la construcción del siglo XVIII. Es bastante contradictoria esa forma de verlo. Contradictoria en el sentido del punto de vista quizás arquitectónico. Sí. Sí, y por ahí, bueno, voy a dar paso a las consultas. Tenemos un par de consultas que nos han hecho los participantes. Voy a comenzar con, bueno, Catherine Escudero. Ella hace un par de consultas. La primera con respecto a la normativa chilena, ya de restauración, la norma chilena 3332. Ella pregunta si es que en ella se establecen detalles para la protección patrimonial. Esa es su primera pregunta. Y luego ella dice, sobre todo en el aspecto de la esbeltez de esa normativa, sí. ¿A qué se refiere con que la esbeltez del muro no deba ser mayor a 8? Con referente a qué es ese número. ¿Ya? Sí. Que nos puedes comentar eso brevemente, porque también tenemos poquito tiempo para las respuestas. Bueno, la esbeltez se refiere a la relación que existe entre la altura del muro y el espesor del muro. Es decir, tú cuando te presentas a un edificio de adobe, tú tomas la altura, por ejemplo, si un muro tiene 4 metros o 5 metros,
tu límite, tú tienes que dividir los 400 centímetros de altura por un espesor E, tienen que ser siempre menor o igual a 8. Es decir, te limito el espesor. Para conseguir eso, si nosotros hacemos, por ejemplo, el ejercicio, yo digo 400 dividido en 8, eso me da que el espesor del muro tiene que ser por obligación 50 centímetros. Si tú ves que el espesor de muro que tú encuentras en esa obra de adobe es muy menor a eso, es que estás ante un elemento que necesita ser reforzado, porque ante un movimiento sísmico corre un claro peligro de que se pueda caer o que se pueda dañar severamente. En cuanto a indicaciones de protección del patrimonio, la verdad es que la norma no es esa su función, porque esta es una norma más bien para el área de estructuras. Entonces, su misión no es proteger el patrimonio, su misión es indicarte y darte unos lineamientos para que puedas trabajar en obras de adobe existentes. Bien, voy a siguiendo esa pregunta y tu respuesta, voy a decir la pregunta que dice Omar Pino con respecto justamente a qué opinión te merece la base de cálculo y las propiedades de los materiales que indica esa norma. A ver, lo de las bases de cálculo lo mejora bastante, porque hasta lo que nosotros teníamos como ingenieros, en mi caso, hablo por mí, la verdad es que en mi caso yo he ido trabajando y mejorando mi trabajo con la experiencia. En mis primeros proyectos yo ha sido un mundo, un cambio tremendo a lo que puedo hacer ahora. Porque al principio uno trataba con la mentalidad que llevábamos y con la poca normativa que teníamos, tratábamos de hacer algo similar a lo que nos pedía la 433. Pero con el tiempo tú te vas metiendo en otras cosas y vas tratando de darle otra mirada al desarrollo de tu trabajo. Se me olvidó la última parte. ¿Cuál era la segunda? Sí, la opinión que tenías con respecto quizá a esa referencia de las propiedades mecánicas del material. Sí, y lo de las propiedades mecánicas, mira, yo en algunos casos tomaba estos valores que indica la norma, pero también a veces me he guiado, y muchos de los colegas con los que he trabajado se guían bastante por la normativa americana, no recuerdo el nombre de la norma, pero hay una norma que habla del adobe y de materiales históricos, y que te da yo diría que te da una pincelada al menos para decir cuando tienes un adobe muy dañado, o sea, severamente dañado, con daño leve o moderado. Entonces te da unas propiedades para esos tres tipos de casos. Yo sugeriría en algunos casos poder trabajar con algo así. No digo que esté malo lo que nos da la norma, pero a lo mejor tenemos que mirar a qué valor se acerca. Si se acerca más al severo, que yo no lo he revisado en profundidad, pero habría que mirarlo. Sí. Bien, no, interesante, es interesante. Y hay otro aspecto que quizás también merece otro estudio, que es justamente la mano de obra relacionada con este tipo de construcciones, porque Sí. no es frecuente encontrar especialistas que construyan en esto. Sí, Dicho esto, por ahí hay una pregunta quizá un poquito más filosófica, si es que Jonathan Álvarez dice, ¿es este un material en retirada? Yo diría que no. ¿O merece más estudio para poder proyectarse con nuevos Mira, refuerzos, nuevas soluciones yo te estructurales? diría, sí, yo con toda la fe del mundo diría que no es tan retirada. Que al contrario es un material que debería volver, porque, a ver, tampoco es que tengamos ahora un conocimiento tan amplio del tema, siempre hay mucho más por investigar y por mejorar. Pero en algún momento, no recuerdo bien el año, pero se prohibieron las nuevas construcciones en adobe en Chile. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, las aseguradoras de viviendas o de construcciones no aseguran. Si tú tienes una construcción en adobe, no te la aseguran porque no es un negocio para ellos. No están avalados por nada científico según ellos. Pero objetivamente lo que tenemos disponible en cualquier lugar del mundo es tierra. Y la tierra es gratis. Entonces, ¿por qué no potenciar esto y construir viviendas? O sea, para construir viviendas y que tengan al menos una mínima calidad y confort para las personas, ¿por qué no poder encontrar un sistema que nos permita hacer una construcción mucho más barata y que las personas tengan unas viviendas dignas? Yo creo que es al contrario.
deberíamos pensar en llevarlo más allá y eso. En Perú, yo me atrevo a dar este ejemplo porque lo he visto, en Perú la gente construye en adobe. Ellos deben tener otra normativa, pero también son un país sísmico, entonces ellos construyen pequeñas viviendas de 1 y 2 pisos en adobe, en bloques de adobe, hechos por ellos mismos. Exacto. Bueno, Catherine Escudero mencionaba por ahí en una pregunta de que ella tenía conocimiento solamente de la normativa peruana, ¿ya? Uh-huh. y que esto es interesante haber reconocido de que existen avances en nuestra normativa nacional respecto a este material. Sí. Y siguiendo esa línea de las mejoras del material, uh-huh. Samuel Torrejón nos pregunta si es que hoy día en la actualidad en Chile ya estamos construyendo casas en adobe, existen proyectos actuales que utilicen ese material y cuáles serían los beneficios de este método constructivo. ¿Por qué construir con este material? Además de tu análisis con respecto, ¿cierto?, al costo del material como la tierra, digamos, que sí. Entre comillas es gratis, pero... Claro, hay que saber trabajarla, ese es el tema. Claro. A ver, bueno, es un tema de que existen proyectos, existen, pero normativamente no está permitido construir en adobe en vivienda nueva. Uh-huh. Tú puedes reconstruir, en el caso de estos edificios, puedes replicar, reconstruir zonas que se hayan caído, volver a levantarlas, pero no puedes hacer nueva construcción legalmente por nuestra normativa en este material. Lo que se hace es que, bueno, los proyectos que hay, que son casas grandes, o hay algunos arquitectos que se han atrevido a desarrollar sus propios proyectos particulares, hacen este tipo de construcción, pero lo van mezclando con otros materiales. Trabajan mucho con madera y adobe, quizás en adobillo, en la quincha. Otros han mezclado incluso mallas de electrosoldadas con barro, claro. Van haciendo sus pruebas, porque en el fondo es como un propio laboratorio. Ahora, ¿qué beneficios trae esto? Es el tema económico por una parte, que ya habíamos dicho, pero también hay un beneficio en cuanto a confort interior, que como el material es un material aislante térmicamente y acústicamente, te permite un nivel de confort y disminuir tus gastos en calefacción y en aire acondicionado también, porque son viviendas que funcionan muy bien tanto en invierno como en verano, entonces te mantienen el calor en invierno, cerrando bien, y a la vez en verano te permiten tener sectores con mucho aire fresco. Entonces te ahorras costos por distintos lados. Tiene bastante beneficio. Buenísimo, buenísimo. Voy a ver si es que no sé si voy a hacer bien esta consulta de la profesora Cristina. Ella dice si es que este sistema constructivo considera aditivos de origen orgánico de forma adicional. Me imagino que si es que quizá la pregunta va con respecto a la mejora orgánica del aditivo como la paja, por ejemplo, si es que hay algún proceso adicional hoy en día disponible para la mejora del material orgánico. La verdad es que yo... La pregunta, Cristina, sí. Pero así no, la traduce. Yo no soy experta como en la fórmula de preparar el adobe, no la manejo, para ser sincera, 100%. Lo que sí sé es que hay una graduación de las arcillas que tú tienes que escoger para poder hacer un buen adobe. Hay una proporción que se tiene que seguir de una cantidad de tierra, una cantidad de agua y una cantidad de paja. Pero la tierra que elijas tiene que contener un nivel de arcilla determinado. Ese número exacto yo no lo manejo, pero no sé si actualmente alguien esté haciendo algunas pruebas allá en Chile, sobre todo, de incluir algún aditivo adicional. O lo que sí he visto en algunos casos es que cuando hacen algunos morteros usan mucho la cal, que mezclan cal y tierra, entonces van dándole se mejoran algo en las propiedades. Claro que sí. Más que propiedades mecánicas, mejoran algo también como bueno, el desafío está en las propiedades mecánicas, creo yo. Sí. El desafío está en las propiedades mecánicas. Sí, pero como les decía, es difícil encasillar al adobe en un solo tipo de resistencia, porque como
la tierra que usas es variable, la tierra que usas en el norte es mucho más arenosa que la que usas en el centro, entonces los adobes no son iguales, no son comparables tan directamente. Claro, claro que sí. Otra pregunta, Graciela, la hace Caterina Escudero. Dice, si es que tienes conocimiento respecto a la construcción de estacionamientos al lado de la Casa de los 10. Dice, si es que contempla algún tipo de proyecto de contención o distanciamiento al inmueble de protección. No sé si tú sabes algo al respecto. Sí, lamentablemente el muro colindante con este estacionamiento subterráneo está al lado, pero al lado. Yo lo vi porque justo en ese momento estábamos viendo algo de esto y claro, la construcción, estaban haciendo las pilas de socalzado, que es lo típico que se hace para contener construcciones vecinas, y no había nada más. No había nada más. En ese No momento se existe habían un plan de contención No, porque respecto a la casa. incluso, no, los mismos propietarios de la Casa de los 10, ellos habían puesto el reclamo y habían hablado con el Consejo de Monumentos, que en este caso es el ente que regula estas cosas, pero la verdad es que la construcción seguía avanzando, ¿no? Es lamentable porque pasan estas cosas porque, bueno, es un negocio. Claro. Pero abre oportunidades de mejora, eso es Sí, importante eso también sí. decirlo. Sí, eso sí, se han hecho bastantes mejoras y bueno, que es difícil, me imagino luchar contra estas máquinas tan grandes. Tampoco se trata de ir en contra del progreso, pero sí que se toman algunas consideraciones más especiales. Pero les puedo dar otro ejemplo más positivo, que es el caso del Metro de Santiago, que en las últimas obras al menos, sí ha considerado tomar algunas medidas y mediciones en cuanto ellos estén pasando mientras construyen por cerca de edificios patrimoniales. Han tomado medidas de deformaciones en algunos puntos, de movimientos, entonces han dejado puntos como de registro y eso sí se han intentado hacer, al menos tomar mediciones y tener algunas referencias de posibles movimientos o no, para tomar, si necesitan en algún momento, acciones de emergencia. Muy bien, muy bien. Y voy a hacer la última pregunta para no sobrepasar en el tiempo. Bien. Dice Samuel, si es que las restauraciones de edificios de adobe, si es que se realizan en adobe mismo. Esa es la pregunta que él hace. Sí. Sí, efectivamente, sí. Lo que pasa es que cuando tú realizas una restauración, tienes que intentar buscar siempre un material que trabaje de forma parecida con el... De forma parecida con el... Un momento. Perdón. Sí, tienes que buscar un material que trabaje de forma similar o muy parecida al material con el que está construido el edificio. Pero en el caso del adobe, por ejemplo, hemos tenido casos en donde hay lugares en particular donde ha habido mucha humedad, por ejemplo, en una base de un muro, y sí se pueden, con las técnicas que existen actualmente, sí se pueden hacer reemplazos de ladrillos que estén malos. O sea, cuando tú ves que se formó una masa de adobe, se hacen reparaciones locales donde se instalan nuevos bloques de adobe. Y lo otro que, por ejemplo, cuando hay agrietamientos o fisuras en un muro, en diagonal o en lo que sea, tú las inyecciones de grietas que haces, las haces en barro. Se inyecta el mismo barro, no le pones hormigón porque si no eso no va a funcionar. Claro. Sí. Interesante, eso. ¿No? Interesante, esto es un área nueva. Creo yo, Graciela, que esto abre, digamos, abre espacios para investigar, tanto desde el punto de vista experimental, propiamente tal como propiedades mecánicas del material, las propiedades térmicas, las propiedades físico-químicas de cada material. Eso hay un campo inmenso de posibilidades. Mucho. Y además esta cuestión se acopla con la normativa, o sea, hay trabajo que realizar para poder justamente modificar normativa vigente, claro, o incluirla. Sí. Así que es súper interesante. A ver qué dicen por acá.
Fernando Saavedra pregunta si es que si tienes conocimiento de algún modelo numérico utilizando quizás, por ejemplo, los elementos finitos que puedan caracterizar estas propiedades mecánicas A ver, en Adobe. o sea, uno hace unos modelos idealizados en general, igual que en el hormigón armado, aunque a veces, por ejemplo, hemos modelado hormigón más antiguo, uno hace las pruebas de hormigones y ve que la resistencia es mucho menor a los hormigones nuevos. Pero en el caso del Adobe, a ver, yo creo que es más fácil, más que comportar, si ves una estructura en buen estado, en el fondo que tengas un bloque rectangular, por ejemplo, que es lo típico, con una estructura cubierta de madera y ves que la estructura se ve que ha tenido un buen comportamiento sísmico, es posible modelarlo y yo sé que hay algunos programas en que funciona esto. Pero más que el programa te diga las zonas que fallan o no, que a veces puede coincidir, de repente sería bueno hacer una correlación entre lo que te pueda dar un programa y un análisis más bien estático y por elemento. Yo creo que eso nos puede dar una mayor relación. O sea, no te fíes 100% de lo que te pueda decir el modelo, porque a veces no va, definitivamente no van. El modelo te puede decir que la estructura falla, pero tú lo ves ahí que está en pie. Claro. No, al final el modelo numérico es una representación de la realidad. Sí. Y debe ser un desafío el modelar de forma numérica estos materiales porque son quizás altamente heterogéneos, como el hormigón ya es difícil modelarlo en elementos finitos. Claro. Imagino que cuando hay inclusión de material orgánico es incluso más difícil. Sí. Bueno, Graciela, te quiero dar las gracias en nombre del Departamento de Obras Civiles de la Universidad de Santiago. Le quiero dar las gracias también a toda la coordinación del área de vinculación con el medio, que está a cargo del profesor Carlos Reicher, quien coordinó todo esto, dio toda la parte de difusión, y esto nos permite de todas formas estrechar lazos con exalumnos o exalumnas como tú, y poder transmitir lo que hacemos en el ambiente profesional. Esta parte de Adobe es algo totalmente nuevo para quizá muchos de nosotros, y verlo, de que lo desarrolla un ingeniero civil de obras civiles, es súper interesante. Así que te quiero agradecer nuevamente, te deseo el mejor de los éxitos allá en tu programa de doctorado, y te esperamos en Chile, de vuelta. Muchas gracias a ustedes también por la oportunidad y bueno, por poder difundir esto que es muy importante también para nuestro país, que salvemos lo que tenemos, nuestro patrimonio. Sí. Así es. Muchas gracias nuevamente. Muy bien. Bueno, le doy las gracias también a los asistentes por sus preguntas, muy interesante todo, y nos vemos en otra charla. Nos vemos ¿Bien? próximamente, esperemos. Muy bien. Gracias, hasta luego. Chao, Graciela. Chao, chao.